como ya creo que hemos estado con el tema ya varias semanas, hablando sobre la tentación, las consecuencias de la tentación, y hemos hablado de que el placer puede durar un poquito de tiempo, pero las consecuencias toda la vida. Y la semana pasada estuvimos hablando particularmente de que Dios nos va a llevar al desierto para probar nuestro corazón. Y para eso nos estuvimos sustentando en Mateo capítulo 4, versículo 1, donde dice específicamente que el Espíritu llevó a Jesús al desierto con un propósito específico para ser tentado, ¿verdad? Eso fue la semana pasada y hoy queremos darle la continuidad en esas áreas en las que Jesús fue tentado. Yo hoy he titulado la enseñanza con el tema El secreto para vencer la tentación, ¿verdad? Así es que vamos a ver 3 áreas en las que Jesús fue tentado, pero también son áreas en las que nosotros vamos a ser tentados toda la vida, hasta que lleguemos a estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Oiga las 3 áreas: las necesidades físicas, donde se incluye todo lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Ahí está la comida, el vestido, ahí está el techo, están todas esas cosas materiales, pero también está la vanagloria. Lo primero, necesidades físicas, la vanagloria y la idolatría. Y vamos a ir desglosando, vamos a procurar ir un poco rápido, por eso ahora no vamos a dar, no dimos ni siquiera los 2-3 minutos que acostumbramos dar siempre, porque queremos empaparnos realmente a lo que el Señor nos ha enviado. Para sustentar nuestra primera necesidad, las necesidades físicas, vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 2, la primera área en la que Jesús fue tentado. Mire, Mateo 4, 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, esa fue, Jesús había terminado su ayuno de 40 días y él tenía hambre, lógicamente, y es ahí donde irrumpe y aparece el enemigo. Algo que usted tiene que saber y nunca olvidar es que en la medida que usted determina consagrarse en ayuno y oración y ruegos y oraciones para el Señor, entonces en esa medida también el enemigo va a levantarse para poder tentarnos y hacernos retroceder o salirnos a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Entonces, pero lo primero que quiero que observe también es que el enemigo cuestiona la divinidad del Señor Jesucristo. Y esta es una característica de él. Él viene siempre como para cuestionar si en verdad Dios es nuestro Padre o somos nosotros hijos de Dios. Él le dice ahí, le dice: si en verdad, si eres hijo de Dios, que le diga a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, parte de la tentación también es que él cuestiona. Y muchas veces hemos oído hombres o mujeres que ponen en tela de juicio si en verdad son hijos de Dios. Yo quiero decirte que eso no viene del cielo y tampoco viene de tu propio corazón. Eso viene del maligno. Es él el que constantemente va a estar queriéndonos cuestionar por causa de que son sus estrategias para mantenernos a nosotros en inseguridad, en temor, como en doble ánimo, porque un día amanecemos como los maravillosos y extraordinarios hijos de Dios, pero otro día estamos quizás así como cuestionando el asunto. Bien, entonces, luego de que él está ahí preguntando, ¿verdad? Y cuestionando si en verdad eres hijo de Dios, pero Jesús, en lugar de ponerse a dialogar con el enemigo, como lo hizo Eva allá en el Edén, ¿usted lo recuerda? El enemigo igual cuestionó: ¿con que Dios os ha dicho? Entró él para cuestionar, casi siempre, no siempre, pero casi siempre él está ahí para cuestionar el punto, ¿verdad?
de lo que Dios ha escrito para cada uno de sus hijos. Entonces, pero Jesús no dio lugar a conversaciones con la oscuridad. Jesús, recordemos que era 100% Dios y Él estaba cimentado en los principios de la palabra de Dios. Entonces Él no pierde tiempo dándole explicaciones ni cuestionando, ni tampoco actuó como los israelitas en queja, ¿verdad? Jesús tenía hambre después de los 40 días. No lo olvide. No olvide, todos los que hemos pasado alguna vez por ayunos, bueno, nunca he hecho un ayuno de 40 días consecutivos, nunca me he sometido a eso, pero los pocos cortos ayunos que puede haber hecho, de verdad, que cuando ya se te llega la hora de entregarlo, no es verdad que tienes un hambre voraz. Algunas personas dicen de que cuando están constantemente ayunando, sus estómagos también aprenden como a someterse, ¿verdad?, al Espíritu. Entonces, y gloria a Dios por ello. Pero pensemos, la Biblia dice aquí que tenía hambre el Señor y no se pone a cuestionar ni a dialogar con el enemigo, ni tampoco una actitud de enojo como la que tuvieron los israelitas allá según Éxodo 16:3. No lo vamos a ver por el tiempo, ¿verdad? Pero allá en Éxodo 16:3 están ellos renegando y cuestionando, diciéndole al Señor: allá comíamos súper bien, allá nos dábamos las grandes comilonas en las ollas en Egipto, y aquí nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces, puede parecernos a nosotros esto como un poco exagerado y decir: no, yo nunca pasaría por ahí. Bueno, piense en los momentos en que usted ha tenido una necesidad física, sea de comida, sea de dinero, sea de cosas para sus hijos, y que usted se ha sentido en esa escasez, en esa limitación. Entonces piense cuál ha sido su actitud, ¿verdad? Importante no ver el panorama que estamos estudiando solo como desde el punto de vista del Señor Jesucristo, sino que el Espíritu Santo vaya hablándonos cuál es nuestra conducta. La de Eva fue sentarse a tomarse el café con el enemigo, y la de los israelitas fue empezar a quejarse y a blasfemar contra Dios. Pero vemos a Jesús respondiendo con sencillez aquellas palabras de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Oiga lo que Jesús respondió: que no solo de pan viviría el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo encontramos ahí también en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Mire, Jesús, por supuesto, como Dios, conocía las Escrituras, y Él siempre supo qué responder ante cada tentación que venía disfrazada de quien viniera disfrazada. Él siempre tenía una respuesta divina. Ojalá que experiencias como estas, enseñanzas como estas, nos hagan recapacitar. Mire, de verdad yo pensaba un día de estos que entre menos hablamos, pecamos mucho menos. Entre menos estamos entre esos ambientes de reuniones aquí, reuniones allá, también pecamos menos. Entonces a veces creo que el pecado se extralimita en nuestro corazón y en nuestro diario vivir, por vivir quizás tan metidos dentro de todos esos cuestionamientos con personas de diferentes, reuniones. Entonces no vemos a Jesús más que contestando, respondiendo: escrito está, ¿verdad? Tampoco vemos a Jesús queriendo usar ese poder divino para proveerse de sus propias necesidades, sino que Él manifestó una total dependencia. ¿Cuándo es que nosotros vamos a manifestar una total dependencia de Dios y de su palabra? Precisamente cuando viene la tentación de hablar lo que no conviene, de hacer lo que no conviene. En ese preciso instante es cuando deberíamos de tener la palabra de Dios presente en nuestra mente, pero eso no es posible si nosotros no estamos sentándonos, dejándonos enseñar y dejándonos instruir para que este depósito se llene en la medida de lo posible
de esta verdad de Dios, para que cuando sea el momento, el Espíritu de Dios va a traer a memoria lo que nosotros tengamos que responder. Entonces Jesús respondió allá en Mateo capítulo 4:4. Él dijo, escrito está. Este es el arma más poderosa que puede llegar a tener un hijo de Dios. Escrito está. Las armas poderosas del cristiano no son ponerse a gritar, ni a pelear, ni a contender con las potestades de la oscuridad. Las armas del cristiano es declarar lo que ya fue escrito para libertad, para conversión, para sanidad, para purificación de nuestras almas. Escrito está. Mire, amo esas porciones cuando el Señor, el Padre Eterno, le dijo a Moisés que cuando iba a construir el tabernáculo y todos los elementos, tenía que hacerlo como se le había mostrado en el modelo, ¿verdad? O sea que a Moisés se le mostró un modelo. A nosotros se nos está mostrando en esta tarde un modelo de cómo debemos de aprender a resistir contra la tentación. Entonces usted me va a decir, ay hermana, pero mientras se me llena mi mente y mi corazón de toda la palabra de Dios, ¿cómo voy a hacer para responder? No necesitamos toda la Biblia. Mire, al principio, cuando no tenemos un mayor conocimiento, Dios en su infinita misericordia se encargará de traer una palabra, una pequeña porción, y esa será suficiente. Recuerde cuando Santiago dijo, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cómo le resistimos? Le resistimos sometiéndonos en obediencia a nuestro Padre Celestial bajo sus alas. Y cuando el enemigo ve que no hay cabida en nuestros corazones para llevarnos, para caer en la tentación de ser llevados hacia el mal, él se apartará. Y esto es una lucha que vamos a tener constantemente. Pero bien, también importante aprender que el enemigo siempre te llevará a ocuparte de las necesidades físicas. Él siempre querrá que nuestros ojos estén puestos en esta tierra, más que en el cielo. Necesidades físicas y no necesidades espirituales. Él siempre procurará detener nuestros ojos para que veamos que necesito esto, necesito lo otro, y no alzar nuestra mirada a nuestro Padre del cielo. Esta es una batalla, amigo, donde nosotros tenemos que definirnos en qué reino estamos viviendo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces, por cuanto no somos del mundo, nosotros no podemos vivir apegados en esa de estar orando, llorando, y peticiones para cosas terrenales. Creo poderosamente que cuando el Señor Jesucristo tiene nuestro corazón, nosotros vamos a tener todo lo que necesitemos para vivir honradamente, honestamente en esta tierra. Entonces no lo olvide, Él siempre va a quitar la mirada y usted siempre va a tener necesidad de algo, siempre va a haber algo que le falta, porque son las distracciones para que no crezcamos, para que no caminemos, para que no avancemos tenazmente en esta lucha de día y de noche. Entonces, cuando un corazón aún no está cimentado en Jesús y su palabra, siempre estará mucho más preocupado por lo que no tiene que por lo que no tiene. Siempre estará angustiado por esto o aquello, pero pasará por alto lo que en verdad es importante. Oiga, Dios nos lleva al desierto con un solo propósito, y es que nosotros le podamos rendir el corazón. Entonces, ¿cómo le rendimos el corazón cuando estamos siendo tentados en nuestras necesidades físicas? Con todo y esto yo te adoraré. ¿Recuerda las palabras de Job? Bueno, Job, un hombre que nos ha dejado un legado indescriptible, porque él dijo que no iba a adorar a Dios solo por lo bueno, sino también por lo malo. Aunque él me matare, en él esperaré. Y a la mujer la llamó fatua porque aún su esposa se había levantado como un instrumento del enemigo para asediarlo. Le cuento así brevemente la manera en que Él viene para asediarnos. Él es Dios, Él es tu Dios. Mira cómo te tiene. Y esa es la condición. Y para esto veniste al reino. Usted tiene que identificar esas voces.
Y la única manera de identificar esas voces es conociendo el idioma de nuestro Padre Celestial. Conocer nuestro idioma, conocer el idioma de Dios, como conocer el idioma de las tinieblas. Pero no para detenernos más en las voces de las tinieblas, sino para detenernos en la voz de Dios, en el idioma del Padre. El Padre que escribió estos 66 libros a través de hombres santos, los inspiró y nos dejó plasmadas todas estas verdades para que nosotros podamos aprender a caminar valientemente, tenazmente. Recuerdo que en uno de los primeros discipulados que yo recibí, recién convertida, me hicieron unos dibujitos, porque qué hermoso, ¿verdad? Ser instruido y tomado de la mano desde que eres pequeño en Jesús. Entonces recuerdo que el pastor me hizo unos dibujitos y estaba mostrándome ahí un camino largo, casi que infinito, y estaba en medio yo caminando en esa senda y en el dibujo, pero en la medida que yo iba caminando en esa senda, veía que a la derecha y a la izquierda una diversidad de distracciones, de obstáculos. Y esas son las tentaciones que Él ocupa para sacarte de la senda, para detenerte, para amargarte, para frustrarte. Entonces vienen esas voces como para decirte constantemente, ese es el Dios al que sirves, mira la condición en la que te tiene. Pero es allí donde tú tienes que declarar y decir, como Jesús, nuestro maestro nuestro maestro de maestros nos enseñó, escrito está. ¿Qué le vas a decir tú cuando venga? ¿Qué es lo que está escrito? Siéntate, lee la Biblia, deja de perder tanto el tiempo. A veces perdemos tanto el tiempo en tantas reuniones y perdóneme que voy a decirlo, y que vamos a orar 3 horas y que vamos a orar 4 horas. Y la palabra de Dios, ¿en qué momento vamos a empezar a dejar que penetre como en un envase hasta que se tope? Cuando menciono eso me recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a los sirvientes allá en la boda de Caná, les dijo, vayan y llenen las vasijas de agua, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Jesús estaba en la boda de Caná, el vino se había terminado y Él les dice, vayan y llenen la vasija de agua, hasta arriba. Él da la orden y dice, hasta arriba. Lo que venía en las vasijas era agua. Entonces es tan similar. Tú eres la vasija y hoy quizás solo la estás llenando y llenando y llenando del agua viva. Estás llenando tu depósito. Llena tu depósito, llena tu depósito, llena tu depósito. Y cuando sea el momento de la tentación, el poder del Espíritu Santo va a hacer que esa agua se convierta en vino y tú vas a poder declarar la palabra abiertamente y sin temor a cualquier potestad o imperio que venga a levantarse para quererte detener o para hacerte retroceder. Sin la palabra es imposible poder perseverar y prevalecer en este camino del Señor Jesucristo. Yo respeto esos grupos de oraciones, pasan días enteros encerrados en ayuno, oración, y la palabra la dejan de lado. Cuando venga el enemigo, a él no lo asustan los gritos, a él no lo asustan tus amenazas, a él no lo asusta nada, a él solo lo detiene un hombre o una mujer que está lleno de la palabra de Dios y que esa palabra está escrita en las tablas de su corazón, que cuando él o ella lo declara es una verdad absoluta, como lo hizo el Señor Jesucristo. El enemigo no se detenía solo por lo que Jesús le decía. Él no se detuvo más en ese proceso de seguirlo tentando en cuanto al pan, porque Jesús le dijera, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. No, era porque brotaba de lo profundo de sus entrañas, era vida. Entonces el enemigo sabía que esa puerta estaba cerrada, sellada, y que era imposible penetrarla. Bien, el propósito del enemigo con Jesús y con cada uno de nosotros en las necesidades, de tentarnos en las necesidades físicas, mire, era que Jesús se adelantara al tiempo de Dios, cuando aún no era su tiempo de milagros. Segundo, que tomara atajos que le ofrecía su provisión.
¿ya? Tomar atajos, salirme de la calzada, de la senda antigua y tomar un caminito más fácil, ir al prestamista, ir a pedirle a mi vecino que me debe comer, ir a prestarle a la tía para que luego me avergüence. Entonces, que se adelantara el tiempo de Dios cuando aún no era su tiempo, que tomar atajos, ¿verdad? Que tomar atajos del camino correcto. Y número 3, que Jesús desobedeciera como el primer Adán había desobedecido. Amigo querido, amado hermano de mi alma, en Cristo Jesús. Cada vez que nosotros sucumbimos a la tentación, tenemos que saber que lo que hemos hecho es retrasar el tiempo, el reloj del cielo. Cada vez que sucumbimos, cada vez que tomamos atajos, estamos retrocediendo y atrasando el proceso de Dios en el desierto. Cada vez que cedemos a la tentación, estamos siendo como Adán, estamos siendo como Eva y no como nuestro Señor Jesucristo. No voy a negar que la pobreza puede llevarnos al descontento y a la incredulidad. Claro que sí. Porque mire, a veces nosotros creemos que hemos padecido necesidades económicas, pero hay de pruebas a pruebas. Hay personas que han sido dejadas en la nada y que han tenido que empezar de cero. Entonces no es bueno compararse y decir, no, mire, yo sí he tenido calamidad económica, he tenido que padecer, ¿verdad? Y yo no lo dudo que usted ha pasado una situación económica difícil. Bien, pero el punto es que cuando estamos en esas situaciones económicas difíciles, como por ejemplo, vemos nuestra cartera y no hay nada para pagar el colegio de los niños, ¿verdad? O la escuela, o lo que se tenga que pagar, el alquiler de la casa, la luz, el agua, y vemos en nuestra cartera que no hay dinero. Entonces, en ese preciso momento, usted tiene que saber que usted está siendo tentado por el enemigo. ¿Tentado a qué? A correr probablemente por ayuda a Egipto, o correr a los pies del Señor Jesucristo e implorarle su ayuda desesperadamente hasta que le responda. ¿A dónde estamos corriendo? Cuando la escasez aprieta, usted tiene que saber que es el enemigo el que ha venido porque Dios le da permiso. Se recuerda cuando Job fue tentado y pasó por ese proceso difícil. Sí. Entonces, dos opciones en el desierto. O corremos a Dios para que envíe la provisión, o corremos a Egipto. Cuando usted va a Isaías, capítulo 30, versículo 1 al 3, igual, capítulo 31, del 1 al 3, usted se va a encontrar con una verdad tremenda, porque el Señor dice, ¡ay de aquel que corre a Egipto por ayuda! ¿Por qué? Porque en el desierto hemos sido llevados al desierto para ser probados en lo profundo de nuestro corazón. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es mi proveedor? Mire, hay un caso por ahí de una persona que lleva años en una situación difícil, económica, ¿verdad? Una situación donde uno siente mucha pena y dolor, pero sabemos que este asunto con el Señor es personal. Y usted procura ayudar, y claro que ayudemos al que el Señor nos envíe a ayudarle. Pero cuando usted ve que estas personas se van detrás de préstamos, se van detrás de usureros y han perdido hasta la vergüenza y van y le dicen a las personas, ¿será que me regala $5? Entonces, usted lo que puede observar en casos como esos, le voy a decir lo que puede observar. Una persona que ya se le hizo como un mal hábito ir detrás de otros para que le ayuden, se perderá la oportunidad divina de conocer verdaderamente a su proveedor celestial. Y otra cosa triste que va a suceder también es que vagará en el desierto más tiempo de lo que quizá Dios había determinado tenerle ahí. La pobreza puede llevarnos al descontento y también las necesidades extremas pueden llevarnos al empleo de medios ilegales. Claro que sí, ¿verdad? David decía, no me des mucho para que no te niegue, pero que tampoco me falte nada para que yo no vaya y tenga que robar. Bien,
Entonces hay un equilibrio en el Señor. Un día me llamó una mujer, una joven mujer, hace ya algún tiempo atrás. Estaba al borde del colapso, nervioso porque tenía una cantidad de deudas imposibles de poder pagar. Se había quedado prácticamente, su negocio había sucumbido y tenía muchos acreedores, ¿verdad? Como la viuda con Eliseo. El punto es, amigo, que ella había llegado al grado de adquirir deudas aún con lo que le llamamos en nuestro país las maras. Su desesperación había llegado a tal límite y llamándose cristiana, llamándose hija de Dios. No estoy juzgándola. Quiero ponerla como un ejemplo para que nosotros tomemos determinaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir los pasos de los que llevamos aquí un rótulo de cristianos, pero viviendo y haciendo lo que queremos en el desierto, sin entender que es una escuela a la que hemos sido sometidos para aprender a llevar el carácter de Cristo, el carácter de estar agradecidos, de ser sumisos, de ser mansos, de ser humildes. Yo no sé qué es lo que el Señor está tratando ahora contigo en el desierto, pero en el caso de esta, había adquirido esa cantidad de deudas y había llegado a ese extremo de deberle al mismo enemigo de nuestras almas. Por supuesto que las consecuencias que le habían alcanzado eran devastadoras. ¿Por qué? Porque estas personas estaban llamándole para amenazarle de muerte, para cobrarle altos intereses. Tenía cerca de 2 años de estarles pagando una cuota, imposible poder salir porque cada vez le iban incrementando. Al final perdí el contacto con ella. Yo solo le dije, bueno, mire, creo que Dios es suficiente para sacarla en un día de sus deudas. Pero ¿cuándo Dios nos sacará de esas situaciones difíciles? Cuando en verdad hemos venido delante de su presencia para comprometernos de corazón y decirle, nunca más llegaré para mirar la mano del hombre más que la tuya, ¿verdad? Entonces, aceptar la ayuda del mismo enemigo. Bueno, Matthew Henry dijo que es preferible morir de hambre que vivir de pecado. Usted me puede decir, hermana, fácil decirlo, difícil vivirlo. Sí, yo he sido tentada en unas áreas, usted está siendo tentado en otras. Pero estoy transmitiendo lo que vamos aprendiendo y lo que debe de ser la vida en Cristo Jesús. Mire, entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús es el pan de vida eterna, porque Él mismo dijo, esa fue la respuesta que Él le dio al enemigo, ¿verdad? Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando estamos en esas encrucijadas, ¿a quién vamos a correr? Es ahí donde se va a probar realmente si Dios es nuestro Señor, no solamente fuera del desierto, sino también en el desierto. Juan capítulo 4, versículo 34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire Jesús no estaba pensando en la comida física. Se intercede tanto en las congregaciones por la comida física. Se clama tanto para que el Señor que saque al pobre, que esto, que siempre lo material. Y oramos tan poco por lo espiritual. Entonces, si oráramos para que el Señor nos enseñara a subir, a trascender la montaña, no a que nos quite la montaña, sino a subir, a escalar la montaña, que nos dé la fuerza, entonces cuando haya pasado la prueba, nosotros nunca más volveríamos a ser las mismas personas frágiles y débiles. Y en Juan 6:35 dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quiero que usted discierna 2 cosas. Una es ser tentados por el enemigo y ser llevados a situaciones que Dios permite de crisis económicas, porque estamos hablando de las necesidades físicas. Y otra cosa es caer en esas situaciones de deudas y de
de una pésima economía por causa de ser unos malos administradores. Anoche hablábamos de que muchas veces nosotros queremos aparentar lo que realmente no somos, ¿verdad? ¿Por qué? Por orgullo, por vergüenza, queremos andar fingiendo y entonces vamos y nos metemos a querer comprar lo que no es el tiempo para poder tener hoy, tanto para nuestro hogar como para nuestra vestimenta personal, tanto para los hijos como para quizás nuestro cónyuge. Debemos entender que somos llevados al desierto. La semana pasada lo vimos y una de las cosas que Dios va a tratar con nosotros en el desierto es la escasez. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarnos que no se trata solo de bendiciones materiales. Las espirituales son superiores y esas son las que Él quiere cimentar en el desierto. El enemigo siempre va a tratar de desviarnos del plan de Dios para nuestras vidas. Él siempre tratará de prolongar nuestro camino en el desierto, poniéndonos tentaciones. Y siempre procurará traernos a la desconfianza, es decir, a poner en tela de juicio la palabra de Dios con el propósito de hacernos semejantes a Él, rebeldes y contumaces. Bien, vamos a la segunda necesidad. Vamos a hablar que la segunda necesidad en la que el Señor Jesucristo fue tentado fue la vanagloria, el ego personal, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 5, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez aquí está cuestionándole, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Si eres hijo de Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y esto nos va a acontecer también a nosotros constantemente. Si eres hija de Dios, ¿por qué no estás viviendo de otra manera? ¿Por qué no haces esto? Porque, o sea, yo no sé cuáles son esas palabras que están viniendo para asediar tu mente, pero tienes que aprender a discernir los idiomas otra vez. Bien, entonces, lo más precioso que podemos observar aquí del Señor Jesucristo es que Él había traído su ego desde antes de la fundación del mundo. Él había crucificado su ego. Jesús no fue a la cruz hace 2000 años. Jesús estaba ya crucificado juntamente con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Él había puesto ya su vida al servicio. Él había puesto su cuerpo al servicio. Cuando Él vino a la tierra, Él no vino para considerar si valía la pena entregarse o no por nosotros. Él estaba listo desde antes de la creación. Entonces el enemigo no podía tocarlo, pero estos son ejemplos más para nosotros que para el mismo Señor Jesucristo, porque Él era Dios. Es un ejemplo donde nosotros tenemos que entender que vamos a ser tentados en nuestra vanagloria, en el ego personal. Como por ejemplo, cuando nosotros queremos ufanarnos, llamándonos hijas de Dios o hijos de Dios, y lo hacemos como con orgullo, con ego, ¿verdad? Yo soy hija del rey y por eso tengo que vestirme como me visto. No, es que un hijo del rey siempre va a estar en los mejores lugares. ¿Qué basura del diablo es esa? Eso es una mentira. Mire, entonces, ¿a dónde quedarían aquellos hijos del Dios Altísimo que viven en una choza y que nunca van a poder tener un estilo de vida mejor? ¿Dónde quedarían aún aquellos huérfanos que van vagando en las calles pidiendo una limosna, pero que son hijos de Dios y que por las circunstancias de la vida tienen que atravesar esas adversidades tan tristes y dolorosas? Entonces, no podemos, no escuche la voz del enemigo haciéndose usted. Los hijos de Dios, las características de los hijos de Dios es que cada día van muriendo. Cada día más humildes, cada día más sencillos, cada día negándose más a sí mismos, no jactándose ni engrandeciéndose y oyendo la voz del enemigo que los infla para después aplastarlos de un solo golpe.
Entonces, lo más precioso es que Jesús había entregado su ego. Él no sabía, él sabía que no estaba en esta tierra para lucirse. Jesús sabía que él no había venido para brillar como una estrella. Jesús sabía que él había venido para morir. Y se recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo aquellas palabras tan hermosas, que el que pone su vida la ganará, pero el que la retiene la perderá. ¿Qué hay ahí detrás de esos versículos? Cuando yo muero, cuando yo me rindo, cuando yo me pongo como un sacrificio vivo, entonces ahí habrá honra, habrá gloria detrás de esa rendición. Pero alguien que quiere retenerla para tener su propia luz, para brillar por sí mismo, entonces estará en graves problemas y tenga que revisarse y preguntarse la voz de quién está oyendo. No encuentro una cita bíblica donde yo tenga que andarme ufanando de que soy hija de un gran rey y que por eso tengo que tener el estilo de vida que hoy pueda llegar a tener. Mire, Jesús está totalmente claro a qué había venido. Él dijo estas palabras en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que lo envió era que muriera en la cruz, era que fuera manso y humilde, era que fuera como un cordero, era que no abriera su boca, era que permitiera ser abofeteado, que permitiera ser injuriado, que permitiera ser escupido, que permitiera los 39 azotes que cayeron sobre sus espaldas y que le arrancaron los pedazos de piel. Esa era la voluntad del Padre. Entonces, ¿por qué ahora la voluntad del Padre tiene que ser diferente para nosotros? De verdad, no entiendo cómo es que el enemigo puede haber ganado tanto protagonismo dentro de la iglesia, haciéndonos creer que debemos de vivir como reyes y como somos reyes y sacerdotes, pero lo somos para adorar a Dios, para ministrar a Dios, para levantar adoración y alabanza, para levantar intercesión. Para eso somos reyes y sacerdotes, no para lucirnos ni para vernos como extravagantes y los todopoderosos. Y cuidado, porque quizá con nuestras palabras estemos queriéndonos asemejar a Dios de una manera errada, como lo hizo el enemigo. El enemigo que siempre va a citar la Biblia. Quiero decirle, usted no debe de ignorar que él conoce la palabra al pie de la letra. Él era un ángel caído. Y entonces él tiene pleno conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Entonces es tan astuto que él sabe cómo emplear la palabra, cómo distorsionarla, cómo sacarla de contexto. Él juega con la palabra. Y cuando nosotros caemos, pasamos por ignorantes, por falta del conocimiento de lo que dice la Biblia, entonces somos presa fácil para caer en la ratonera, para caer en la trampa donde quedan aquellos animalitos que van pasando con sencillez, ¿verdad? Y que quedan atrapados. Entonces, mire lo que le dice el enemigo al Señor Jesucristo en Mateo 4:6. Le dice, porque escrito está. ¿Sabe por qué me causa risa? Porque ahora él también está imitando al Señor Jesucristo. Jesús le dijo en su primera, cuando contrarrestó la primera tentación de las necesidades físicas, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Y entonces aquí está el enemigo tentándolo de esta manera. Y le dice, escrito está, ¿verdad? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces, es cierto, eso dice la palabra de Dios, porque cuando usted va al Salmo 91, versículo 11, usted ve casi que literalmente que eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que el Señor va a mandar los ángeles cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos y que nos llevarán en sus brazos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Él estaba citando la palabra realmente como estaba, pero ¿cuál era el trasfondo? Él lo había llevado al pináculo y estaba ahí diciéndole, tírate, ahí van a estar los ángeles para recibirte. Es que si en verdad eres el Hijo de Dios,
puedes tirarte y nada malo te va a acontecer. Dale, 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 haciéndoles barra a Jesús. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros quizás nos ha incitado el enemigo a través de otras personas para que, le pongo un ejemplo, oremos por el que esté en silla de ruedas, ora por él, y acaso no sos hijo de Dios, y acaso no tenés el poder para que éste se levante de la silla de ruedas, y vamos nosotros sin consultarle al Señor, o quizás de una manera osada y atrevida, y en el nombre de Jesús, queriendo muchas veces manipular la palabra, siendo insensatos, siendo apresurados, y quizás queriendo hacer uso de una fe que aún no es vida en el cimiento de nuestro corazón. Porque yo no digo que Dios no pueda levantar a los paralíticos, claro que sí, abre los ojos de los ciegos, pero el punto es que uno tiene que reconocer también hasta dónde Dios le ha mandado para ejercer esa fe que a cada uno, esa porción que a cada uno Él le ha repartido. Hace ya algún tiempo leía yo este libro, quiero comentarle, en el libro de La Cuarta Dimensión del doctor Paul Jokicho, en la página 78 específicamente aparece una historia. Él narra ahí sobre unas jovencitas, unos jóvenes. Ellos querían ir a un culto, ¿verdad? Una vigilia que iba a haber, pero para ir a la iglesia donde ellos querían ir había que atravesarse un río, y el río había crecido de maneras extraordinarias. Entonces la mayoría de jóvenes empezó a regresarse, que era lo correcto porque no había como transporte para que los hiciera pasar, y era correrse la vida, atreverse a pasarla como a nado, porque las corrientes estaban sumamente fuertes. Pero hubieron 3 jovencitas que empezaron a ser tentadas por el enemigo a la orilla de ese río, y ellas empezaron a decir, y una contagió a la otra, y empezaron a decir: si Pedro caminó sobre las aguas porque era hijo de Dios, ¿por qué nosotras, si somos hijas de Dios, no vamos a poder también caminar sobre las aguas? Las chicas empezaron a meterse sobre las aguas, y no fue sino hasta el siguiente día que encontraron sus cuerpos flotando en las riberas de dicho río. Entonces, qué tremendo esto, que muchas veces queremos chantajear a Dios, ¿verdad? Jesús dio una respuesta sobrenatural en Mateo 4:7 al enemigo. Le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado, querido amigo. Mire, el enemigo de nuestras almas, siempre queriendo levantarnos y haciéndonos creer que somos el Dios Todopoderoso. Cuidado, si Dios no te ha dado la palabra para que tú la ejecutes, cállate. Deja de querer andar fingiendo realmente lo que no eres. Deja de andar queriendo, exaltándote y glorificándote cuando aún el Señor no te ha levantado. Claro, cuando vemos a estos hombres en esas campañas que van para orar y para interceder, yo no pongo en tela de juicio que Dios sigue sanando. Pero hay una cosa que debemos de aprender a discernir, y es la voz de Dios, mi voz y la voz del enemigo. Porque en medio de la tentación vamos a necesitar ser trilingües, querido hermano, trilingües. La voz de Dios, el idioma de Dios, mi idioma y el idioma del enemigo. Y el idioma del enemigo, en la medida que tú vas leyendo y buscando y llenándote de la palabra del Señor, cada vez va a ser más fácil discernir y entender, porque Él nunca te citará la palabra completa. Siempre estará distorsionada, sacada de contexto, o siempre también estará cuestionándote, retándote en aquellas cosas que Dios ha puesto en tu vida como hijo de Dios. Entonces, en lugar de confiar en Dios y aceptar su voluntad, muchas veces tratamos de obligar a Dios que haga aquellos milagros, y eso se llama chantaje moral, chantaje espiritual. Sí, y podemos atrevernos a veces a decir: si Dios en verdad me ama,
entonces Él me va a responder. O nos atrevemos a ponerle hora, día y fecha al Señor. Si a tal hora y a tal día Él no me ha respondido, pues entonces yo desisto de tal o tal cosa. Chantajes morales, chantajes espirituales. Querido amigo, del desierto no se sale chantajeando a Dios. Del desierto no se sale manipulando a Dios. Nadie puede manipular y nadie puede chantajear al Dios de todo el universo. Si Jesús se hubiera saltado del templo, esto sería interpretado de la misma manera. ¿Está Dios con nosotros? Así dijeron en el desierto. ¿Está Dios con nosotros? Retando a Dios. Cuidado, no tentarás al Señor tu Dios. El reino de Dios no se establece sobre la base de milagros y espectáculos. Importante esto, mire. No establezca el ministerio sobre espectáculos para llamar la atención de las personas para que vengan a su congregación. No. Estudie, prepárese, capacítese en la palabra de Dios, en oración, el conocimiento de quién es Dios, su carácter, porque Él dice en Jeremías capítulo 9, 23, que no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría, alábese en conocerme y en entenderme, dice el Señor. Si hay algo que para Dios no pueda tener precio, es que cada día nosotros conozcamos quién es Él. Pero las evidencias de ir conociendo a Dios es que cada vez vamos a ser, repito, más humildes, menos exhibicionistas, menos promotores, menos de querer poner lucecitas para llamar la atención hacia nosotros. El reino de Dios no se establece sobre la base de milagros y espectáculos, sino sobre la cruz. Cuando hay un hombre, hay una mujer que va muriendo en la cruz del Calvario, Dios será suficiente para enviarle las multitudes. Así dice Isaías capítulo 60, versículo 3. Y quiero leérselo rápidamente. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando hay un hombre, una mujer de Dios, donde en verdad ha nacido el Cristo de la gloria, esa luz de Cristo es la que brilla. Y entonces mire lo que dice el versículo 3. Dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y dice el versículo 15, en vez de estar abandonado y aborrecido, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de los siglos. Y dice el versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás y entonces está hablando el Señor que Él ensancha la tienda, Él trae a las personas por causa de que hay un hombre, una mujer que está brillando a través de su gloria. El brillo en un hijo de Dios, en una hija de Dios, le hace cada vez más manso y más humilde, más prudente en sus palabras, menos exhibicionismo, menos protagonismo, y entonces el que va brillando se llama Jesús. Voy terminando, no vamos a alcanzar toda la lección. El reino de Dios se establece sobre la cruz. El reino de Dios se establece sobre la gracia, la misericordia de Dios, sobre el quebrantamiento de los hombres, sobre el quebrantamiento del orgullo de los hombres y sobre el arrepentimiento de pecados. El reino de Dios se establece sobre corazones convertidos, arrepentidos, que no tienen otra más que vivir glorificando el santo nombre del Señor. Establecer el reino de Dios sobre cualquier otro fundamento de exhibicionismo sería una terrible equivocación que no cambiaría nada la situación del hombre. Jesús no vino para exhibirse, sino para salvar el mundo. 8 minutos y quiero hacer un pequeño resumen aquí. Son 3 áreas en las que el Señor Jesucristo
fue tentado en el desierto. Necesidades físicas, necesidades de la vanagloria, porque por naturaleza el hombre quiere ser exaltado, el hombre quiere ser levantado por naturaleza. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y entendemos, Dios es el que exalta, Dios es el que humilla, y tenemos que tener presente esos versículos cuando Él dice que Él ve al humilde, al quebrantado de espíritu. Y un quebrantado de espíritu es aquel que ha salido del desierto y que ha vencido la tentación de ir al hombre por ayuda, que ha vencido la tentación de ir a los usureros, que ha vencido la tentación de querer aparentar ser visto con lo que aún el Señor no le ha provisto, que ha vencido la tentación de querer fingir lo que realmente no es dentro del corazón. Y otra cosa, cuando la vanagloria, que ha vencido el ser exaltado por los hombres y que va aprendiendo cada día a decirle al mundo entero, si alguna cosa buena ves en mí es porque Dios la ha puesto ahí. Y estar en el desierto es donde el Señor también nos hace entender, ¿verdad? Porque viene la tentación de ser exaltados, pero es en el desierto donde el Señor nos enseña a quitar esos baales, porque muchas veces somos nosotros mismos el baal, lo que idolatramos, lo que queremos exaltar y vanagloriar. Y es ahí en el desierto donde el Señor nos enseña que toda la gloria, toda la honra y toda alabanza es solo para Él. Que si en algún momento el Señor nos quita su presencia, lo único que va a quedar ahí es un cascarón muerto, hueco y acabado. Entonces, importante, amigo, amiga, que ha estado juntamente con nosotros en esta enseñanza. Usted decide cuánto tiempo va a pasar en el desierto, porque dijimos la semana pasada, todos, tarde o temprano, seremos llevados por Dios mismo para ser pulidos, para ser perfeccionados, para ser enseñados, para ser diseñados a la imagen de Dios mismo. Bendecirte, animarte y desafiarte como ya es costumbre cada martes. Quiero orar. Y ahí quizás con tus ojitos cerrados puedas decirle, Señor, enséñame a entender tu idioma. Dame hambre y sed por tu palabra. Dame el amar tu palabra. Dame el amarte a ti por sobre todas las cosas del mundo. Que cada día yo pueda amarme menos a mí y amarte más a ti. Que cada día pueda mirarme menos a mí y mirarte más a ti. Que cada día pueda detenerme para ver menos las cosas terrenales y más las espirituales. Que cada día pueda enamorarme más de ti. Que en medio de esa necesidad económica pueda invocar tu nombre. Pueda humillarme, pueda postrarme y decirte, Señor, no iré al hombre, iré a tu presencia, así como lo dijo David. Porque como la sierva mira la mano de su señora y el siervo mira la mano de su señor, yo miraré la mano de Dios hasta que me bendiga. No sé en qué más puedas estar siendo tentado. Tentado al divorcio, tentado a la separación, tentado a robar, tentado a matar, tentado a mentir. ¿Cuál es el área en la que el enemigo te encuentra como una presa fácil para hacerte caer? Tentado a irte a acostar con la mujer ajena, tentada a irte a acostar con el hombre ajeno, quizá por unas monedas o quizá por tu misma decepción. Pero la Biblia dice que sabe el Señor
sostener a los justos de toda tentación. Aférrate al Señor Jesucristo. Dile, líbrame del mal. No me dejes caer en tentación. Si tú le clamas, si tú le suplicas, Él te auxiliará con su brazo derecho. Él estará ahí para decirte, no temas. Yo te ayudo, yo te sostengo. No sucumbas. Porque vagarás y vagarás, quizá como los israelitas. No solo vagaron en el desierto, murieron en el desierto por causa de no poder entender que su lucha no era contra Dios, que su lucha era con el verdadero enemigo, contra el enemigo de Dios. Yo te animo por el poder de Jesucristo a que resistas y corras, que cierres tu puerta y te postres rostro en tierra y le grites al Señor hasta que te auxilie, hasta que te bendiga. Así como Jacob peleó con Dios, pelea tu bendición. Y cuando venzas, cuando el Señor te auxilie y salgas del desierto, nunca más serás el mismo. Serás un muro, serás una puerta, serás un hombre, una mujer valiente, de donde otros, los que vienen atrás de ti, podrán también sostenerse. Y podrán salir por causa de ese testimonio que tú vas impartiendo y que tú vas desafiando a que sí se puede. Porque Dios es suficiente. Dios es suficiente. No necesitamos dinero, no necesitamos cosas, no necesitamos vanagloria. Necesitamos a Jesús. Necesitas a Jesús. Yo necesito a Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes si Dios así lo permite. Si Dios así lo permite, todos los martes, 3 de la tarde, hora de California, 4 de la tarde, hora del Salvador. Hasta pronto. Bendiciones. Resiste, resiste. Dios es suficiente.